La última semana de Jesús antes de su crucifixión, con acontecimientos relatados de los 4 evangelios. Niños, ¿alguna vez han visto a alguien famoso? Sea un presidente, un actor, un cantante. Ay, toda la gente se emociona mucho. Pues así fue cuando Jesús entraba en Jerusalén, la semana antes de su crucifixión. Todos gritaban, ¡Hosana, Hosana!, que significa salva. Ellos sabían que Jesús era su Salvador. Recordaban Zacarías 9:9, que dice, regocíjate grandemente, pueblo mío. Grita de alegría, Jerusalén. Tu rey viene montado sobre un burrito. Es un rey justo y humilde y viene a salvarte. La gente se emocionaba que Jesús, su rey, llegaba. Pero Jesús no era un rey como esperaban. Ellos pensaban que iban a ser un rey con lujos y riquezas y comodidad. Pero Jesús era un rey que vino a la pobreza, al sufrimiento y para servir a otros. Ellos imaginaban que iba a venir a dar órdenes. Pero no, Jesús vino para recibir órdenes de su Padre en oración. Pensaban que Jesús iba a ser un rey victorioso, con espada en batalla. Pero vamos a ver que Jesús fue un rey victorioso muriendo en la cruz. Él no era un rey como esperaban, era un rey siervo. Vamos a verlo hoy en la historia de la Biblia. Jerusalén estaba llena de gente para ver a Jesús. La gente trataba a Jesús como un rey. Ellos gritaron, ¡Hosana!, agitaban ramas de palmeras y gritaban alabanzas. Incluso, para honrarlo, ponían su ropa en el camino para mantener limpios los pies del burro que él montaba. Jesús planeó una comida especial de Pascua con sus discípulos. Cuando llegaron, Jesús tenía una toalla lista para lavar los pies sucios de sus amigos. Los discípulos no podían creerlo. Ellos pensaban que eso no fuera correcto. Era un trabajo para un sirviente, no para un rey como Jesús. Pero Jesús vino para servir. Él puso el ejemplo para sus discípulos de cómo servir a otros. Durante la comida, Jesús tomó un poco de pan y lo partió. Jesús les dijo a sus discípulos que él mismo sería partido. Su cuerpo iba a ser quebrantado por ellos cuando moría en la cruz. Después vertió vino en un vaso y lo compartió con sus discípulos. Les dijo que sería una nueva promesa para ellos. Luego cantaron un himno juntos. Después de la comida, Jesús y los discípulos fueron a un jardín llamado Getsemaní. Jesús les pidió a sus discípulos que oraran con él, porque pronto sucederían cosas malas, y Jesús lo sabía. Pero ellos, en vez de orar con Jesús, se quedaron dormidos. Jesús oró solo. Mientras oraba, él pedía a Dios que le ayudara en hacer su voluntad. Jesús quería hacer lo correcto, aunque sabía que iba a ser muy difícil tener que sufrir en la cruz. Pero Jesús era un siervo de Dios y de nosotros. Entonces, niños, vimos en la historia de la Biblia que Jesús era un rey que servía, un rey siervo. Tomaba los pies sucios de los discípulos y los lavaba. Pero hay algo que incluso más sucios que los pies de los discípulos. Es nuestra vida. Con todo nuestro pecado y desobediencia, estamos sucios, desagradables delante de Dios. Pero, de la misma manera que Jesús estaba dispuesto a lavar pies, Jesús vino para lavar nuestras vidas del pecado. Cuando Él murió en la cruz, perdonó todos nuestros pecados para que podamos estar limpios y ser hijos de Dios.
Marcos 10:45 nos recuerda esta verdad. Dice, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, como el rey que esperaban, sino que Él vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos, para limpiarnos del pecado, para que podamos ser sus hijos. ¡Qué versículo tan importante! Lo vamos a memorizar con una canción. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino fue para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Vamos a repetirlo otra vez, niños. ¿Listo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino fue para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Ahora, preguntas de repaso. Vamos a ver quién estaba prestando atención a la historia. Primero, niños, ¿sobre cuál animal entró Jesús en Jerusalén? Un burro. De hecho, era hijo de un burro, un burrito. ¿Qué gritaba la gente al ver pasar a Jesús? Gritaban, ¡Hosana! Que significa salva, sálvanos. Sabían que Jesús era el Salvador prometido. ¿Cómo mostraba la gente honor a Jesús? Agitaban ramas de palmera y ponían sus mismas ropas sobre el camino para honrarlo como a un rey. Ahora, niños, ¿cómo podemos nosotros mostrar honor a Jesús? Pues hay muchas maneras. Puede ser alabándolo, orando, sirviendo a otros como Él hacía, obedeciéndolo, leyendo la Biblia. Todo esto honra a Jesús como el Rey Salvador que Él es. Ahora, ¿por qué es sorprendente que Jesús lavaba pies? Porque lavar pies es un trabajo de un siervo, no de un rey. Pero aún así, Jesús lo hacía. En la cena, Jesús partió pan para sus discípulos. ¿Cuál otra cosa iba a ser partida para dar vida a ellos? Su mismo cuerpo iba a ser partido o quebrantado en la cruz. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía un trabajo difícil para hacer, como morir en la cruz? ¿Se acuerdan que para Jesús no era algo fácil tener que ser crucificado? Pero cuando tenía trabajo difícil, Él oraba a Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios. De hecho, ahora mismo, niños, vamos a orar para que nosotros también podamos hacer la voluntad de Dios, servir a otros como hizo Jesús y creer en Él para ser limpios de pecado. Sí, hermanos, vamos a orar. Jesús, es increíble ver que tú viniste al mundo para servirnos. Tú siendo el Rey, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador, tú llegaste para sanar enfermos, para lavar pies y para lo peor, morir en la cruz. Por amor a tu Padre, amor a nosotros. Gracias por morir para limpiarnos del pecado. Creemos en ti, Jesús, y queremos servir a otros como tú hiciste. Ayúdanos, Señor. Amén. Ahora, niños, tenemos actividades y juegos para repasar la historia de hoy. Desde su casa pueden jugar a ponerle la cola al burro. Recuerden que Jesús cumplió las promesas del Mesías cuando entraba a Jerusalén sobre un burro. Entonces pueden dibujar o imprimir una imagen de burro. Luego véndense los ojos y van a pedir que pegue la cola de papel en el lugar correcto del burro. El que más se acerca, gana. Después pueden jugar a una puente con hojas de palma.
Recuerden que al llegar Jesús a Jerusalén, la gente le mostraba honor poniendo hojas de palmera y túnicas en el suelo, para que las patas de burro ni se ensuciaran. Para jugar, van a recortar algunas hojas de palmera, pueden ser de hoja reciclada incluso, y los niños deben cruzar la habitación o patio saltando de hoja en hoja, sin tocar el piso. También pueden dibujar con los pies. En el tiempo de Jesús era importante lavarse los pies porque la gente llevaba sandalias y caminaba en tierra. Para esta actividad, pasarás un tiempo sin tus zapatos también. Dibujas sobre una hoja en el piso con una crayola entre los dedos del pie. Puede dibujar una hoja de palmera, escribir el nombre de Jesús. ¡Qué reto sería! También, una conexión con la historia de hoy es servir en tu casa. Hay muchas maneras. Servimos a otros como Jesús cuando ayudamos con los quehaceres de la casa, incluso con los más desagradables. Los niños pueden limpiar cualquier cosa en la casa. Y, para divertirse, pueden lavar sus mismos juguetes en una cubeta con agua y con jabón. Después de sus actividades, hay una manualidad para la historia esta semana. Hoja de palma. Van a crear una rama de palmera para alabar a Jesús desde tu casa, como la gente de Jerusalén. Después de hacer tu manualidad, incluso, pueden poner su música de alabanza y cantar y agitarlo, como la gente gritaba a Jesús cuando entraba en la ciudad. Primero van a dibujar tu mano sobre las hojas de papel, tantos como quieras. Cuantos más grande va a ser tu rama. Si usas hoja blanca en vez de hoja de color, después de recortarlos es momento para colorearlo, sea con lápiz o crayola. Ya recortadas, ya con color, van a pegar las manos juntas para hacer la forma de una palmera. Después toman una tira de cartón o un palito de madera y lo van a pegar en la parte de atrás para poder agarrarlo con la mano. Y ya tienen su ramo para alabar a Jesús. Niños, vamos a recordar el servicio de Jesús todos los días, su sacrificio por nosotros. Vamos a cantar otra vez nuestro versículo de memoria de Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino fue para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Damos toda la gloria y todas las gracias a Jesús por venir a servirnos a nosotros en nuestra necesidad. Bendiciones, niños.